Eva Perón, la mujer de las múltiples interpretaciones y reapropiaciones, es una muestra cabal de una figura que, convertida en hito y mito, llega desde el fondo de la historia con un ímpetu que no cesa, sino por el contrario, se transforma constantemente y adquiere formas y representaciones inesperadas. Una Eva con vida propia, que renace con obstinada actualidad, un ícono que persiste y desborda todos los lenguajes que han querido capturarlo. Estamos en el barrio de Recoleta, más precisamente en el cementerio de la Recoleta, y en este pasillo está una de las bóvedas más visitadas de este lugar, la bóveda de la familia Duarte. Allí es donde está sepultada María Eva Duarte, conocida mundialmente como Evita. Bueno, los turistas argentinos y también de países limítrofes ya tienen conocimiento de la historia y vienen a ver a esta mujer que fue una líder y una de las más importantes en cuanto a la historia de nuestra política. En cambio, muchos de los extranjeros, no digo todos, pero en su gran mayoría, vienen siempre recordando la película de Madonna, ¿no? Que nada más lejano que la realidad de la historia de Eva. La presencia de Madonna en Buenos Aires despertó amores y odios por igual. Es la única, es la diosa, es la diva. Nosotros como peronistas no podemos aceptar que Madonna diga que es igual a Eva Perón. En primer lugar, lo que podemos plantear es que la figura de Eva es una figura político-cultural ineludible y podríamos decir imposible de neutralizar. En un sentido amplio de la palabra neutralizar, pensando que no se puede ser neutral frente a ella, no se puede olvidar, negar, tapar, pero tampoco se puede permanecer ajeno a una cierta sensibilidad respecto de lo que genera. El suceso histórico de Eva marcó una huella muy profunda, una huella afectiva, espiritual, política, en un montón de dimensiones que nunca pudo cerrarse. Digo, su regreso es permanente en todo el espectro del arte, digo, desde el arte, las artes plásticas con Santoro, pasando por el cine, por la literatura de Walsh. Si pensamos en relatos de la literatura argentina sobre la figura de Eva, que la representan, que la abordan o que la sugieren, esa iconografía está presente. Podríamos decir que su cualidad de mujer es una de las condiciones que vehiculiza distintas posturas respecto de esta figura. Y cuando digo su cualidad de mujer, me refiero a, por un lado, su ser mujer, que históricamente representa un quiebre y un cimbronazo cultural, pero su condición de mujer fue una de las banderas y una de las características que
supieron ensalzarla, digamos, o levantarla y a la vez denostarla. Hay un crecimiento del ícono de Eva Perón que tiene un itinerario propio. Digamos, Eva Perón no responde, digamos, a todo el resto del imaginario peronista de la producción de propaganda, sobre todo, sino que Eva Perón tiene una cierta autonomía. El ícono de Eva tiene una sobrevida por sobre todo el conjunto de la iconografía peronista, incluido el general Perón. Podríamos también decir que el ícono de Eva Perón tiene un sesgo especial. Crece continuamente, no padece una decadencia. Y hay solamente otro ícono producido por la política que también tiene, digamos, los dos tienen un itinerario, también incluso cierto paralelismo podríamos establecer, que es el ícono del Che Guevara. Los dos tienen una sobrevida más allá de la determinación ideológica que le dio origen o a la que respondieron en un determinado momento. La esperanza de un mundo mejor. Digamos, hoy en día podríamos pensar a Eva Perón incluso ajena al peronismo, digamos, como un ícono con cierta autonomía. Y por eso me siento inmensamente feliz y a todos les dejo mi corazón. La relación de Evita con el cine es notoria y notable, pero para el peronismo la cuestión cinematográfica de Evita se torna un dilema, limita las apariciones de Eva Perón en el cine anterior al 45 y esas películas no se dan más porque hay una reticencia, hay un pudor en el peronismo un pudor que tiene una beta popular profunda respecto a la vida de la actriz. La vida de la actriz es una vida despojada de condicionamientos desde el punto de vista de la familia burguesa, podemos imaginarlo así. En 1955, cuando cae Perón, la Revolución Libertadora pasa a las películas de Evita, también pensando lo mismo, pero al revés. Es decir, pensando que pasar las películas de una actriz que había pasado, que se había transferido, que se había traducido al espacio público, servía para desprestigiar al peronismo caído. Qué raro que me digas eso. ¿Por qué? ¿Te fijas tan poco en mí? Mucha gente, fundamentalmente del exterior, llega aquí para ver el sepulcro de Evita y piensan que es un mausoleo impresionante, algo monumental, y se quedan sorprendidos, ¿no es cierto?, cuando ven esta bóveda muy sencilla. Siempre vamos a encontrar flores aquí en esta bóveda, es una de las muy pocas que siempre tiene flores, además de ser la más visitada. Pero hay fechas como el 7 de mayo, la fecha de su nacimiento, o el 26 de julio, que es la fecha de su muerte. Es impresionante la cantidad de coronas que traen y la cantidad de gente que viene a visitar su sepulcro a rendirle homenaje. Hay testimonios muy conmovedores, como por ejemplo hay un señor que habitualmente viene casi todos los años de la zona oeste de Gran Buenos Aires y que escribe unos poemas muy bonitos y se pasa gran parte del día aquí recitándolos. Evita es un gran mito que es precisamente lo que permite la diversidad de narraciones contrapuestas. El mito es lo que permite precisamente la interpretación contradictoria sin que el mito se desarme. Es decir, reclama la Evita montonera y reclama la Evita del Estado. Y en ese sentido se puede decir que su esencia es una esencia que permite justamente la multiplicidad de variaciones y de interpretaciones. Es evidente que el peronismo hereda características arquetípicas de místicas que son mucho más antiguas que las del movimiento. Están vinculadas en gran parte con el cristianismo, con ciertas lógicas del cristianismo, y en realidad también yo creo que inconscientemente o conscientemente, no importa, Eva es la primera en darse cuenta de esto cuando dice que el peronismo es la fe popular hecho un partido. Entonces, sí, es muy claro que hay una vinculación muy profunda, muy íntima entre cierta simbología mística y el peronismo, digo, y en este caso particular en la figura de Eva, que dentro de todas las figuras del movimiento es la figura más mística, digo, es
es la figura más religiosa. La idea del sacrificio, la idea de su muerte temprana, ¿no? A los 33 años, ¿no? que edad simbólica, la edad de Cristo, la vincula directamente con la figura de Cristo. Eva Perón, o Eva Duarte, sale de varias vertientes de las tramas familiares y simbólicas de la época, de una trama familiar compleja del interior de la provincia de Buenos Aires, con un padre que da el apellido configurando una situación de bastardía que luego de la caída del peronismo en el 55 fue aprovechado por los filósofos existencialistas argentinos para dotar de mayor interés a lo que el peronismo no consideraba interesante, es decir, la bastardía como un rasgo de invención existencial y no como una rémora o una merma en la vida de las personas. Evita pasa a ser una voz del Estado, su voz tiene el pigmento dramático que tenía en la radio, no en el cine. En el cine está más condicionada por el montaje, los guiones, el aparato técnico del cine. Como la radio es la voz, basta escuchar las grabaciones que subsisten del programa de Evita para percibir que lo que algunos llamaron el grano de la voz, o sea, la semilla interna que hace a la inflexión, que da la identidad de una individualidad que es portadora de una voz. Así podríamos definir a Evita, complicando un poco las cosas. Bueno, ese grano de la voz está presente en el Estado, está presente en el balcón, está presente ante las muchedumbres, está presente de una forma agónica. Evita reviste una forma agónica. El peronismo habla de la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, y Evita le agrega a eso la agonía de la voz, ¿no? Sin eso no hay Evita. Yo no tengo duda de que todas las representaciones que se han construido sobre Eva Perón, la de Leonardo Fabio es la más compleja, porque es evidente que Fabio no solamente intenta representar a Eva Perón como figura humana, ¿no? como lo puede hacer Paula de Luque y el costado intimista que ella descarta, sino que lo que intenta problematizar Fabio es justamente la posibilidad de evidenciar que Eva también es una construcción histórica y que Eva también es una construcción material, es una imagen. Lo que él propone es que la imagen de Eva Perón, quiero decir, independientemente de su contenido, es una imagen afectiva. Todas las tensiones que abordan y que precisamente producen distorsiones incluso en la figura de Eva Perón, las visiones progresistas al interior del peronismo, visiones más de derecha, cada una trata de tomar ese ícono de Eva Perón que siempre se resiste de alguna manera y por eso tiene esa sobrevida, digamos, por eso tiene esa autonomía. Podemos tomar como ejemplo el ícono de Eva Perón frente al micrófono, el ícono del famosa foto del renunciamiento, o las famosas fotos del renunciamiento, pero siempre la determinación de esa foto está dada por la presencia del micrófono, ¿no? La interacción entre Eva y el micrófono es fundamental, porque esa es la Eva con voz propia. Es la Eva que, digamos, es la Eva, si se quiere, amazonas, ¿no? Es la Eva de la lucha, es la Eva que convoca, es la Eva que dice algo. Entonces es la Eva también que los sectores de la tendencia revolucionaria en su momento toman como ícono propio, porque esa voz propia es la que también cuestiona al jefe. Fabio la piensa Eva Perón como una virgen popular porque él la cuenta desde la infancia. Entonces la cuenta desde la infancia, desde su infancia y la infancia de todos los niños del orfanato, de todos los niños desamparados. Entonces a él le permite comprender que sobre todas las cosas la figura de Eva es una imagen de una potencia extraordinaria que puede proponer múltiples lecturas, inclusive lecturas contradictorias, porque es en la imagen, ¿no? Y es en la potencia afectiva de los signos en donde uno puede entender evidentemente los fenómenos.
intento del cine, la literatura, el teatro y las artes plásticas de nominarla, explicarla o representarla, Eva Perón, ícono, se ha mostrado más resistente y escurridiza. Evita se vuelve miles, una Eva para cada mirada o espíritu que trata de imaginarla y traerla de vuelta. La injusticia siempre, ¿por qué? Pobres, ¿por qué? Ricos, ¿por qué? Podemos hacer un pequeño recorrido por las representaciones literarias de Evita en la literatura argentina y darnos cuenta que su imagen, y me refiero a imagen como construcción discursiva, ahora ya no como un icono visual, sino como una construcción verbal, su imagen, entonces su representación en la literatura, más allá de los discursos políticos específicos, trabaja con la idea del enigma. Podríamos pensar que hay una primera etapa de relatos literarios ficcionales sobre Eva que corresponde luego de su muerte, ¿no? Que corresponde a la etapa posterior a la Revolución Libertadora, donde lo que se prioriza tiene que ver con la incógnita por el cuerpo, y me refiero a la cuestión fúnebre. Hay 4 relatos que ya a esta altura son, canónicos. Uno no muy conocido de Borges, que se llama El Simulacro, muy breve. Hay otro de Juan Carlos Onetti, otro de David Viñas y el famoso cuento de Walsh, Esa mujer, que los 4 en este periodo, digamos, posterior al 55 y hasta el 65, retoman la fascinación por el rito fúnebre y la pregunta por el cuerpo de Eva. A partir de esta figura de Evita, que es una figura siempre al borde del abismo, digamos así, siempre al borde de un desgarramiento emocional y que le da una entidad dramática persistente al peronismo, aparecen las grandes obras Eva Perón en la hoguera, el gran poema de Leónidas Lamborghini, primero hecho por Norma Bacaicoa y después por Cristina Vanegas. Son 2 grandes versiones de Eva Perón en la hoguera, y ahí Eva Perón aparece como una voz actoral que asume las precondiciones del texto poético de vanguardia. Pues Lamborghini lo que hace es trabajar segmentariamente los momentos culminantes o los picos de la voz, y por lo tanto lo desmembra el texto de modo tal que pasa a primer plano el desgarramiento de la voz, ¿no? Es un gran trabajo de la vanguardia poética argentina. Esa es, los comunes, los eternos, los Pilatos. Aquellos días anduve, me largué en ese penoso, en ese incesante, sentía bajo el cielo arder. Después otro cuento que podemos considerar dentro de los cuentos más importantes escritos en la Argentina es Esa mujer, donde aparece la relación amorosa tortuosa que tiene un secuestrador, el coronel Moreconic, y el investigador periodístico frente a frente, de modo que ahí tenemos la introducción, quizás por primera vez en la figura dramática de Evita, de alguien que investiga, de alguien que quiere saber dónde está. Con un solo movimiento muscular me pongo sobrio, como un perro que se sacude el agua. A mí no me podía sorprender, pero ellos se impresionaron. Uno se desmayó, lo desperté a bofetadas. Le dije: maricón, esto es lo que haces cuando tenés que enterrar a tu reina. Muchos estudiosos y críticos han señalado cómo Evita puede funcionar, como decíamos antes, como clave para entender las visiones respecto del peronismo, ¿verdad? De hecho se da la particularidad que posterior a la Revolución Libertadora hay 2 números de las 2 revistas culturales más significativas del momento, la revista Contorno, de corte más de izquierda, si se quiere, y la revista Sur, que ya conocemos su postura fuertemente antiperonista. Ambas revistas, en una mirada crítica respecto del peronismo, sacan un número después de la Revolución Libertadora, donde piensan al peronismo y desde sus situaciones opuestas ideológicamente hablan de artificio, mascarada, engaño. Desde una mirada de izquierda, la falsa revolución como engaño, y desde la mirada, estoy simplificando mucho, ¿verdad?, pero de derecha de la revista Sur, el populismo como engaño a las masas. Todas estas tensiones que padece el imaginario peronista y fundamentalmente el ícono de Eva Perón son difíciles de discernir
en qué sentido, digamos, producen un pensamiento o, digamos, o establecen una lógica, porque el peronismo también tiene ese problema, y creo que la razón de ser del peronismo es siempre estar sometido a esa tensión. Esa imposibilidad es también la que hace que el ícono a veces esté en una posición dentro de ese territorio en tensión, y otras veces aparece en algunos bordes, ¿no? Aparece desbordada incluso. Incluso hay visiones de Eva Perón por fuera del peronismo. Digamos, hay visiones paradojales, incluso hay visiones de Eva Perón antiperonista, ¿no? Antiperonista en el sentido de que Eva Perón, el reclamo de Eva Perón tensiona tanto que sale del territorio del peronismo y se convierte en una especie de trotskista, digamos que hace un reclamo revolucionario imposible de satisfacer en el interior del peronismo. Entonces Eva Perón queda afuera. Eva no es un cuento, es revolución. María Eva nació en Los Toldos, Evita en vos. Una vez que el ícono se dispara, tiene autonomía y es invulnerable. También esa es la otra cuestión del ícono, ¿no? Como el mito, digamos, el ícono y el mito, un mito se establece porque tiene un ícono, ¿no? Hay una relación imposible de desentrañar entre ícono y mito. Entonces el mito de Eva Perón y el ícono de Eva Perón podrían llegar a generar una cosa autónoma, ajena incluso al peronismo en un futuro, y ser otra cosa, digamos. Eso siempre está, esa cuestión. Por ejemplo, uno puede ver algunas agrupaciones políticas que usan el ícono de Eva Perón y el del Che Guevara, por ejemplo, como emblemas, ¿no? Y ahí ya está fuera del peronismo. Eso no, digamos, tiene su propia lógica, y lo que hay ahí es cierta permanencia. Otra vez hay una supervivencia icónica que viene del fondo de la historia, que es esa cosa de la pareja revolucionaria, ¿no? Que entonces son los dos íconos que se emparentan a partir del sacrificio revolucionario. El encuentro de Rodolfo Walsh con la figura de Eva en su literatura, específicamente en esa mujer, es un encuentro del extrañamiento. Por esto que habíamos mencionado antes, que él afirmó haber vivido el peronismo como un burgués, ¿no? Rodolfo Walsh escribe desde el policial, específicamente desde el policial negro. Es evidente que las configuraciones por un lado del personaje como detective y de Eva como figura misteriosa, y la mujer como figura de misterio, aparece ahí de forma muy evidente. La otra lectura sería que esa mujer, lo que nunca se menciona, es lo omnipresente, es lo que siempre está, es Dios, es la Virgen. Entonces, o inclusive, si querés una lectura más sociológica, es sencillamente aquello que, por más que no se lo mencione, está constantemente afectando la sociedad argentina. Cambié 3 veces el número del teléfono, pero siempre lo averiguan. ¿Qué le dicen? Que a mi hija le agarre la polio. Lo que yo tomo del imaginario peronista lo recreo absolutamente, no hago citas digamos, historicistas o construcciones que respeten una lógica histórica. No me gusta eso, incluso no hago retratos en sí, nunca hice un retrato de Eva real, digamos, ¿no? Siempre lo mío fue, digamos, una construcción. No me interesa incluso el parecido físico, no me gusta reproducir multitudes, por ejemplo, como el arte político tradicional. Yo hago mundos un poco, si se quiere, metafísicos, individuales, de reflexión, espacios de reflexión, si podría llamarlos de esa manera. Y uso algunas cosas del peronismo, uso datos, pequeños gestos, los gestos de Eva Perón, ese gesto de Eva Perón que está saludando y al mismo tiempo se puede interpretar como que está levantando la mano para un castigo. Todas esas visiones de la Eva Perón mala y buena a la vez,
la Virgen malvada, la Santa, el Hada Buena, todo ese tipo de cosas, de imágenes, sobre todo mucho de los libros infantiles. A mí me gusta mucho esa estética de los libritos de la primaria, hay ahí mucho material interesante, incluso psicológicamente interesante, y me gusta para aplicarlos en la pintura, recrearlos de alguna manera. Son pequeñas cosas, no hay detrás de eso una intención de reproducir un mundo, sino de crear un mundo. Entonces es un mundo propio, con lógicas propias. No me interesa el peronismo y su historia, sino que me interesa recrear una forma del peronismo en la que yo soy una especie digamos, me asumo, si se puede, de esa manera, como un demiurgo, como una especie de creador de ese pequeño mundo. Es mío, no es el mundo que celebra otro, digamos, que alude o que celebra aquel mundo peronista, que trata de... no, me gusta ponerlo en cuestión. Mi obra en realidad se desbarata para los usos políticos. Yo ya digamos, cuando la genero también le pongo adentro la imposibilidad, digamos, del uso político. No sirve para la propaganda política. En realidad muchas veces es muy melancólico, digamos, tiene zonas de oscuridad, tiene cuestionamientos internos, digamos, es problemática, y no quiero que sea factible el uso para la celebración política. El arte no sirve para hacer política. En realidad el arte es poesía, si es arte, debería ser eso, digamos, y la poesía es para quedarse ahí un rato mirando. La poesía nos enfrenta a esa realidad y nos deja perplejos, pero no sirve para hacer política. La política es cambiar la realidad, la otra realidad, la que está ahí en la calle, y si hay que meter los pies en el barro, es otra cosa. Esa es una picardía, hacerse el artista revolucionario, porque el arte no hace ninguna revolución, es mentira, no sirve para... Es decir, si hacemos una síntesis, el arte no sirve absolutamente para nada, y eso es lo bueno del arte, ¿no? Que es pura poesía. Cuando sirve es porque es poesía, y entonces te produce un choque y te conmueve. Si hace eso está muy bien, y sirve para eso nada más. Caiga quien caiga. Cuando María Eva Duarte de Perón parecía cristalizarse en la figura de la madre espiritual de la nación, la cuidadora y abanderada de los humildes, la Santa Eva, cuyo sacrificio abandonaría el renacer de los pueblos, aparecía también la otra Evita, aguerrida y deslenguada, la mujer sensual de un erotismo que no se deja ocultar, la severa con los detractores, la que no ahoga su voz ni sus reclamos, pese a quien le pese, ni cueste lo que cueste. El escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. En los años 70 podríamos pensar que empiezan a aparecer relatos donde Eva es la protagonista. La hipótesis que manejamos es que tiene que ver también con un renacer de la figura de Eva en términos políticos, y podríamos estar alejándonos de una Eva santificada o demonizada a una Eva más protagonista del relato y protagonista de la cultura política. En ese sector, digamos, en este periodo y en este conjunto de textos, podemos tomar 3 representaciones literarias donde justamente Eva aparece como un yo protagonista, una Eva viva, ya no una Eva muerta, que acciona de distintas maneras. En la obra de teatro de Coppi es una Eva fuerte, potente, fálica, podríamos decir, que domina la política, que domina a todos a su alrededor y que simula la puesta en escena de su propia muerte. ¿Qué quieren? ¿Será que no me muero lo bastante rápido? No tienen más que matarme. No se molesten. Evita, no digas semejantes barbaridades. Y Coppi, en otro extremo todavía, toma todos los mitos peronistas y los mitos antiperonistas y los mezcla de una manera carnavalesca, también en una obra que podemos considerar de la vanguardia de los fines de los 60, digamos así.
Por otro lado, en un relato muy subversivo y muy provocador de Néstor Perlonguer, aparece una Evita sí vinculada al mundo de los que podríamos pensar de los descamisados, aunque no aparece representado de ese modo, pero ya en una cultura más rockera, del under, de la droga, junto con hay expresiones, ¿no?, en el texto, junto con pobrecitos que están, dicen mis pobrecitos, en un momento que están como de vuelta, pero también es una representación muy fuerte y muy, no es irónica, pero digamos ciertamente disruptiva para el momento de importancia que tiene Eva en los 70 como figura política. Toma el tema de Evita Vive y la coloca en un lugar inopinado para el peronismo, siendo que Perlonguer hizo sus primeros conocimientos de la política en el Frente de Liberación Homosexual, que formaba parte del Frejuli en el 73. La pone en los hoteles alojamiento. De modo que ahí aparece un trastocamiento muy fuerte, como otro golpe emocional y una vuelta de tuerca evidente, porque la pone Evita por el reverso de lo que quiso decir el peronismo angelical. Pero lo que hace es dotarla de una dimensión más, ¿no? El texto de Perlonguer es muy interesante en ese sentido porque es muy al filo, ¿verdad? Es muy limítrofe. Uno podría decir, bueno, es un texto bastante anti-evitista, si lo pensamos en un sentido sacralizador de la figura de Eva, pero también es muy potente. Esa Eva que está ahí en un mundo marginal, es muy explosivo ese texto. Y luego tenemos la reescritura y la fuerza poética del trabajo de Lamborghini reescribiendo el texto La razón de mi vida, que es Eva Perón en la hoguera, que bueno, es un texto maravilloso desde el punto de vista literario, pero también lo ponemos en serie con estos otros relatos, aunque estéticamente parecería que no tienen nada que ver, porque también ahí la voz de Eva la vuelve a poner protagonista. Ya no es una muerta, ya no está perdida, ya no es un enigma, sino que está tomando el yo, ¿no? El yo toma lugar y su voz produce relatos. ¡Ausente! ¡No tuvieron! ¡El prisionero! ¡Él! Aquello la semana de octubre de fiebre, de dolor, los puñetazos. ¡Esa es! ¡Los comunes! ¡Los eternos! ¿Qué empieza a pasar en el texto de Lamborghini, en su uso de las palabras de Eva, con la figura de Eva? Eso es interesante, ¿no? Si teníamos en el de Coppi a la engañadora que simula y en el de Perlonguer prácticamente a una prostituta del bajo mundo, en el texto de Lamborghini Eva empieza a dar un salto hacia la eternidad. Pero es a la vez una Eva combativa y una Eva que llama a la revolución, junto con una Eva que asciende hacia la santificación. Un paisaje que conservo, las luces, las sombras, una gran luz al lado del pueblo. No sé si hay un mundo peronista real, digamos, hay un mundo peronista de la imaginación, de mi imaginación, por ejemplo, yo puedo generar un mundo peronista, pero no sé si tiene una lógica, si es aplicable al mundo, digamos, si es un mundo realmente, si es una simple fantasía. Tal vez sea nada más que eso, una simple fantasía. Bueno, siempre es una mirada hacia atrás, hacia la infancia. O sea, lo que trato de rescatar es ese mundo de la infancia, el mundo de la madre. Y después cruzado con todas las intenciones de saldos pendientes que uno tiene a lo largo de su historia. El tema del barrio, por ejemplo, ¿no? De la pertenencia a un barrio. El tema del mundo de la educación, de la universidad, de esos divorcios. Que nosotros convivimos, muchos compañeros convivimos con eso, ¿no? De ser peronistas y de estar un poco, ser los negros peronistas, sin ser negros exactamente, ¿no? Porque también todos éramos europeos, en cierto modo hijos de europeos.
todas esas visiones de la felicidad, que tiene que ver con la felicidad, siempre está ahí en el medio, que es un tema central, ¿no? ¿Qué es la felicidad del pueblo? ¿Qué es ser feliz? Digamos, ¿qué es un pueblo feliz, ¿no? Entonces, y siempre la determinación de esa felicidad desde una ideología o desde el interior, con esas adhesiones primarias, si se quiere, como son las adhesiones que genera el peronismo en el interior del pueblo. Entonces, esas tensiones están presentes, de alguna manera, y simbólicamente yo las pongo en mi obra, porque siempre está esa cosa de especie de lucha de clases primitiva, ¿no? Que no es la lucha de clases dentro de la teleología marxista, sino una especie de estado menor de lucha de clases, que es el negro peronista contra el rubio del centro. Gigante sería como todos los trabajadores juntos, ¿no? Es el trabajador dejado de lado, es el trabajador expulsado del goce del centro, digamos, ¿no? Es el marginado, por eso es el conurbano bonaerense, el descamisado gigante también. Es todos los conurbanos de las grandes ciudades, son los desplazados del disfrute, ¿no? Del goce. Y lo hago así simbólicamente con un cuerpo porque es lindo para representar un gigante, está dentro de la iconografía, digamos, de la historia del arte como algo muy polifemo, ¿no? Hay muchos gigantes que son muy lindos, son muy plásticos, ¿no? Para una representación, por eso lo uso. No me gusta representar así el trabajador como el sujeto de la historia y todas esas cuestiones. Yo ahí ya le empiezo a mirar con cierta desconfianza cuando se establece eso, el sujeto de la historia, el trabajador y el obrero, todas esas visiones que digamos que son impuestas por una lógica marxista, por supuesto, pero no me resultan a mí plásticamente trabajables, digamos, no me gusta. Y no me gusta tampoco determinar ideológicamente al cuadro, ¿no? Me gusta que la pintura hable por sí misma. Y qué sé yo, por ejemplo, la representación que hace Quinquela Martín del obrero me parece más válida que la representación que hace Carpani del obrero, por ejemplo. Quinquela hace un pequeño hombrecito así, que es casi como una cucaracha, que anda por ahí construyendo, anda por las pasarelas entre los barcos y los cuadros, y los barcos son gigantescos, el paisaje es gigantesco y el hombrecito es mínimo, y es el que construye, son los inmigrantes en realidad que están trabajando y son los que construyen una nación, digamos, eso es lo que está pintando Quinquela. No sé si es el sujeto de la historia exactamente, no sé cómo funciona como sujeto de la historia, porque a veces eso es tan endeble, esa cucarachita que es el obrero ese que pinta Quinquela, que es el que hombrea bolsas, ¿no? Que está bajo el peso de una bolsa, no sé si es un sujeto de la historia o es un juguete de la historia, que finalmente muchas veces fue un juguete de la historia. En cambio, claro, Carpani te pinta, hace desaparecer el paisaje prácticamente. Si uno mira un cuadro de Carpani, el paisaje es el obrero mismo. O sea, es el cuerpo del obrero el que se convierte en paisaje. Entonces sí, está con el puño crispado, así es el sujeto de la historia, es el que se va a llevar por delante, el que va a llevar... No se llevó por delante nada y siguió siendo eso, así gigante como es, siguió siendo un pelele y un juguete de la historia como siempre lo fue, digamos, terminó siendo eso, lo que es la actualidad también, ¿no? No tenemos un obrero, no tenemos una dictadura del proletariado, de eso hablo. Solo comparable con el ícono Ernesto Che Guevara, esta Evita ícono, madre de todos los relatos, sujeto de narrativas épicas y celebratorias, de agudas parodias de tragicomedias, de retratos naturalistas como de poéticas inclasificables y hasta de retóricas místico-religiosas, fue, es y posiblemente seguirá siendo narrada sin interrupción. Así, el ícono continuará, como lo hizo hasta hoy, navegando todos los lenguajes, manteniendo su vigencia intacta cada vez que un nuevo relato comienza. Hacia los 90 y más hasta la actualidad, nos gusta decir que Eva está multiplicada. Hay una
gran riqueza de representaciones, y voy a tomar la obra de un narrador argentino contemporáneo, Carlos Gamerro, que en su novela La aventura de los bustos de Eva produce una ficción desopilante en la cual termina apareciendo en el capítulo 8 un espacio que es en realidad un prostíbulo donde todas las mujeres que se ofrecen son distintas versiones de Eva. Es muy virulento. Si uno se acerca al texto con una religiosidad evitista se puede sentir impactado. Está muy logrado, es muy divertido y a la vez es muy interesante. Todo el recorrido, no les voy a contar toda la novela, pero ese momento es como la condensación y nos sirve para pensar las distintas figuras y representaciones que ha asumido el nombre Eva Perón y las historias que circulan a su alrededor. Está la Evita vestida con vestido naif del tigre en la casita esperando al compañero. Está la Eva despeinada, más cercana a la Eva de Fagina, montonera y en búsqueda de la lucha. Está la Eva de taller, esperando muy prolija a recibir a los hombres que la van a buscar. Y hay una escena final que es muy terrible, que es la Eva enferma. Sin ponerle una carga moral, ¿verdad? Es muy interesante lo que pasa en este capítulo, porque de algún modo podríamos revisar la condensación de lo que ha proliferado alrededor de Eva, que nosotros podríamos pensar, volviendo a su condición de mujer y a la fuerza de lo femenino, en un arco que va de la santidad a la prostitución. Por eso nos sirve tomar este capítulo, ¿verdad? La novela está buenísima, además la recomiendo. Pensamos en las distintas figuras que se han construido alrededor y atravesando el nombre y la figura pública de Eva Perón en la literatura argentina, aparece con fuerza algunos estereotipos que tuvieron que ver con el rechazo cultural que generó Eva, por ejemplo, en sus enemigos políticos y en las otras mujeres. Sobre todo hay algo de lo que las otras mujeres no evitistas decían de Eva, que la literatura lo toma porque es muy rico para trabajar ficcionalmente. La resentida, la engañadora, la malvada, la dominante, la que dice todo lo que hay que hacer y sojuzga. Y ahí pasa algo interesante, que es que nosotros ahora no estamos puntualizando en un relato de la literatura, sino una Eva en el cruce textual que produce un impacto, digamos, cultural cuando uno se acerca también a esos relatos míticos. Es tan potente el signo de Eva para la sociedad argentina y para la historia argentina que aún en la negación de su figura puesta por los sectores opositores y por la oligarquía hay una responsabilidad y una conexión con ella de negación. Nadie puede escapar del mito de Eva Perón, ni siquiera la oligarquía. Desde el amor, desde el odio, todos están vinculados con ella. Bien. Yo creo que en el caso de Evita pasa algo muy particular, que tiene que ver con esta idea de que la dimensión política, el entendimiento de la política en Evita no es un entendimiento instrumental. Que Evita lo que viene a hacer es justamente politizar el espíritu, digo. No es solamente el misticismo, es el misticismo politizado y profundamente conectado con una nueva instancia que de alguna forma es superadora. ¿Por qué es superadora? Porque comprende efectivamente cómo viven las clases populares y cómo viven las clases trabajadoras la política y cómo vive la cultura. Es muy interesante para un escritor abordar una figura de este tenor porque provoca cosas en los lectores, otra vez, no puede permanecer indiferente a lo que está generando, y por otro lado toca puntos arquetípicos, ¿verdad?, de la representación, desde Eva, la Eva del paraíso, hasta la Virgen, ¿no?, que bueno, Daniel Santoro lo ha trabajado de modo muy interesante en sus pinturas, pero la literatura de algún modo
también ha permitido jugar estos lugares de fascinación y rechazo. Esta dimensión que surge en Evita, esta conexión de estos dos elementos, de la política y del misticismo, y justamente conectados como pensados dialécticamente, ¿no? Generó una ruptura en la historia que justamente no se puede liquidar eso, digo. Constantemente, por más que sea robado, ¿no? Por más que sea robado el cuerpo de Evita, por más que sea proscripto, siempre vuelve. Es el eterno retorno, porque lo que siempre vuelve justamente es eso, es la idea de que no puede ser robado, puede ser robado el cuerpo, Evita. Lo que no puede ser robado nunca es la huella espiritual y política que ella dejó en los argentinos. Tiene que ver con eso, yo creo, con esta unión justamente de la política y el misticismo, pensaba en esos términos. Tengo una forma, digamos, de abordaje de Eva que pueda hacer un discernimiento entre una Eva más válida que otra. Me parecen todas muy válidas, desde la Eva actriz de radioteatro hasta la última, hasta la Eva momificada también, ¿no? O sea, todos son íconos y todas tienen un valor icónico y todas me generan un interés. Con Eva yo no copio las imágenes ni los íconos, sino que trato de producir un imaginario novedoso, ¿no? En usar la Eva para ese imaginario. Y, digamos, es un material de estudio para mí lo de Eva, nunca es un homenaje ni nada, muchas veces me han acusado de faltar el respeto, qué sé yo, ¿no? Pido perdón si falto el respeto, pero lo voy a seguir faltando el respeto, porque la verdad que es lo único que me interesa en ese sentido, cuando no tengo ningún límite. Cuando viene alguien con el uso del peronómetro, ¿no? Que se dice habitualmente. Entonces viene, coloca el peronómetro y determina que hay un nivel alto de gorilismo, ¿no? Eso ha pasado, mucho me ha pasado, por supuesto, y yo le recomendaría al que viene con el peronómetro que el uso prolongado del peronómetro produce una distorsión en la percepción de la realidad. Y entonces uno termina viendo gorilas demasiado habitualmente, y sobre todo hay que tener mucho cuidado cuando los gorilas empiezan a decir cosas y se escuchan algunas voces, y entonces se está medio cercano a una especie de brote. Todo es bienvenido en ese sentido y todo es material poetizable, digamos. Si hay poesía, si hay una construcción artística, está todo bárbaro, no lo vamos a juzgar desde el punto de vista del peronista. Eso me parece un horror, ¿no?